Atención a la última hora, porque aquí en España uno de los temas del día es la publicación de las memorias del rey Juan Carlos, que se vuelven a retrasar, rumores de cancelación. Recordemos, estas memorias se iban a publicar en junio, luego pasaron a que se iban a publicar ahora y finalmente que se van a publicar en diciembre. Si no, se cancelan antes, según han comentado algunos periodistas. La editorial Planeta ha anunciado un retraso en la publicación y pues se han dado una serie de datos que desmienten a la editorial. La biógrafa francesa Laurence Dibray está con un cabreo morrocotudo y al final está echando la culpa a Zarzuela, en concreto a Leticia y a Felipe, de paralizar todo esto. El libro llamado Reconciliación, primero que iba a salir en junio, esto se dijo pues hace casi un año, luego en septiembre, luego se puso de fecha el 12 de noviembre y ahora dicen que en diciembre, que es donde se venden mejor los libros. Lo que es cierto es que el proyecto se encuentra ahora mismo suspendido y ella ha hecho un desmentido rotundo a través de la revista Hola, pues prácticamente cargando contra los reyes. Ella dice que es totalmente falso que el sello haya cancelado o aplazado. Hombre, si va a salir el 12 de noviembre y ahora sale en diciembre, por lo menos se ha aplazado un mes. Se ha hablado de discrepancias porque ella, yo creo que se ha puesto como demasiado estupenda en todo esto y ha querido, llevar la voz cantante en la negociación, y hablan de disputa económica, hablan también de que la editorial no ha visto con buenos ojos algunos de los pasajes del libro, en concreto los que se refieren a dos mujeres, primero a la reina Sofía y otro a Leticia. Esto ya ha llegado a oídos de la Casa Real, yo me imagino, se hablan de discusiones entre Leticia y Felipe, en plan para tu padre, que encima viene aquí desafiando, de nuevo lo vemos en las regatas de San Censo. Y hasta han dicho que es probable que si sale, que ya va a salir en 2026. Yo creo que efectivamente, conociendo un poco todo esto, el mundo editorial, es buena idea lanzarlo en diciembre, que es cuando más se consumen y más se venden libros, pero el punto de fricción no está claro. Lo que sí está bastante meridiano es que la biógrafa está dando problemas, ¿vale? La editorial Planeta habla de estrategia de lanzamiento, que no quieren una cosa, que paralice España. Una presentación sobria, vinculada al cincuentenario de la proclamación de Juan Carlos I, es decir, que hace 50 años llegó la monarquía, con un acto institucional arropado por figuras destacadas de la transición. Sin embargo, la otra lo que quiere es recorrerse pues todos los platos de televisión, todos los programas de radio, conceder entrevistas a periódicos, un lanzamiento de corte más comercial y que ella quiere su protagonismo como intermediaria de las conversaciones mantenidas con el emérito. Aquí juegan otro papel clave las dos hijas, Elena y Cristina, que en este caso se han puesto de parte de su hermano. Ellas tenían una buena relación, sobre todo Elena, con la biógrafa. De hecho, había hablado con ella varias veces y ahora pues no estaría tan a gusto un poco con la influencia que está ejerciendo sobre su padre. La editorial ha desmentido que la preventa se haya suspendido, nunca se activó oficialmente, no es verdad. En Amazon se podía reservar el libro. Y la obra sí cuenta con edición asegurada en Francia, porque esto se va a lanzar mundialmente. La editorial Planeta es la que trabaja aquí en España y en Francia, por ejemplo, trabaja la editorial Stock. Dibray también ha hablado con El País y ha dicho que lamenta que para esta biografía ella no haya podido acceder a archivos oficiales y que defiende el derecho de Juan Carlos I a contar su versión
Y todo este anuncio y toda esta polémica pues trae de cabeza en este caso a Leticia y a Felipe. En Zarzuela hay un cabreo monumental e incluso consideran inoportuno el proyecto. Así están las cosas ahora mismo. El rey emérito decidió seguir adelante, desafió sobre todo a Felipe. Y bueno, la Casa del Rey no se ha pronunciado como suele hacer. No ha apoyado en ningún momento este lanzamiento, permanece al margen, pero fuentes cercanas a Zarzuela y diarios monárquicos pues han dicho que no están muy de acuerdo los reyes, que no es del agrado de Zarzuela estas memorias. En 2022 Juan Carlos expresó por escrito a Felipe VI, por escrito, de padre a hijo, su voluntad de mantener su vida personal en el ámbito privado. Claro, llama bastante la atención. Y como digo, pues de nuevo vemos aquí una pataleta del emérito que salpica en este caso a la monarquía. Yo no lo entiendo. Hoy de repente tanto Felipe como Leticia han tenido agenda oficial, aquí la vemos. Lo de la reina Sofía yo creo que ya quedó contado con lo del tema de los audios. Si a lo mejor el libro fuera, que sí va a haber parte de eso, dedicado un poco a los negocios del rey, para decir, no, yo me he hecho rico, pero no de la manera que pensáis, tal, pues mira, hasta tiene un pase. Pero es imposible que si saca un libro el rey no vaya a hablar de la reina Sofía. Y sobre todo el capítulo que genera más expectación es el de Leticia. Desde lo de Jaime del Burgo siempre se ha dicho que la figura de Juan Carlos I está muy presente en todo eso. Y que bueno, pues que por ahí podía haber alguna que otra conexión. Por parte de Jaime del Burgo le hemos visto que no traga ni a Juan Carlos ni a Felipe. Él quiere una monarquía, sí, pero una monarquía con quien él diga. Es decir, no con los Borbón. Él tiene parrafazos en X, en su cuenta de X, donde bueno, da buena cuenta de todo esto. Bueno, yo personalmente creo que va a salir, el libro va a salir. Si va a salir la obra original, yo particularmente pienso que no. Por lo menos aquí en España, creo que la editorial Planeta, porque es que lo estaban diciendo, ¿y esto no va a pasar la supervisión de Zarzuela? Pues claro que la va a pasar. Pero no van a poder decir, no, esto no se publica. Ahora, otra cosa es que de repente recorten. Y recortes me parece que evidentemente pues va a haber, porque bueno, Juan Carlos I es volátil, puede ser explosivo, y ya hemos visto con su comportamiento, con esa demanda Miguel Ángel Revilla, que lo que quiere hacer este señor es llamar la atención, limpiar su nombre de alguna manera, lo que él mismo da a entender que su nombre pues muy limpio no está. En fin, ¿cómo va a acabar esto? Hombre, pues va a haber crisis familiar brutal. Pero el problema es que ya se está quedando un poco sin el apoyo de las hijas. Las hijas ya no tragan a la biógrafa, a Laurence Dibray, y veremos un poco qué es lo que pasa. Cristina se acercó a Felipe hace unos meses. Con Elena parece que la relación está bien. Los únicos que tiene Juan Carlos en este sentido son a los nietos y en especial a Froilán. Y digamos que las ovejas negras están siendo apartadas. Yo ya lo dije, creo que el libro puede ser una humillación más a su mujer, a la reina Sofía. Sobre el tema del episodio de Leticia, creo que va a estar blanqueado, pero va a estar en plan dando coces, en este caso a su nuera. Y como digo, se espera, yo lo esperaba y además no lo puse en añadir, en preventa, pero vaya, que sí me gustaría pues tenerlo, devorarlo. Yo particularmente sí quiero que salga, para que lo podamos un poquito analizar y ver qué se pueden decir de esta biografía. En fin, ¿saldrán? Sí, yo creo que sí. Han dicho de momento diciembre de 2025, veremos si no termina en 2026. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC
uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.